Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de ALIDE. Hoy tenemos la última conferencia prevista. Hoy Mauricio Aldana, consultor de recursos humanos de Colombia, nos ofrecerá la presentación sobre el tema Liderazgo resiliente de talento humano para recuperar la competitividad en tiempos del COVID. Veremos distintos aspectos de este tema, el entorno primeramente actual, el rol de los jefes de recursos humanos, temas como competitividad, modelos de gestión de recursos humanos, organización resiliente, entre otros aspectos que Mauricio Aldana nos compartirá. Permítame, por favor, presentar a Mauricio. Él es ingeniero industrial con máster en management. Inició su experiencia profesional en el Banco de Bogotá en unidades de organización y métodos y mercadeo. Luego ingresó al Banco del Comercio en el área de investigación y desarrollo y finalmente en el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, dirigiendo por más de 20 años áreas organizacionales y de talento humano. Los últimos 5 años los viene dedicando a consultoría a medianas y pequeñas empresas en temas de estrategia, capital humano e innovación. Estimado Mauricio, muchas gracias por tu participación en el ciclo de conferencias de ALIDE. Estaremos muy atentos de escuchar tu presentación y al final de la misma efectuar las preguntas para ampliar cualquier inquietud de nuestro grupo de participantes. Bienvenido, muchas gracias y te escuchamos con mucha atención, Mauricio. Muchas gracias, apreciado Javier. Un saludo para ti, para todo el equipo de ALIDE, una organización muy cara a nuestros afectos, por todo el apoyo que prestan a las entidades de desarrollo. También una bienvenida para todo el grupo de asistentes. La mayoría de ellos veo integrantes del equipo de recursos humanos. Un reconocimiento muy especial por la tarea muy importante que están desarrollando en este momento en la crisis. También un saludo para todos los conferencistas. De verdad que me siento enriquecido por haber escuchado sus experiencias, sus conocimientos, sus reflexiones, de tal manera que este ciclo nos contribuye en todos los propósitos profesionales y personales que tenemos. Muy bien. Ni más ni menos que hablar sobre COVID-19, un virus de alcance global que ha irrumpido en nuestras vidas y que ha generado unas transformaciones muy grandes en nuestro entorno empresarial. Al mismo tiempo, con un impacto grande en los ecosistemas, afectando a las personas, a la economía, y con unas repercusiones incalculables. Miremos en primer lugar algunos antecedentes. Digamos, esta línea de tiempo nos indica, tal como nos lo anticipó varios expertos de la comunidad científica, Bill Gates inclusive, que era posible que pudiera existir algo de impacto global. Realmente con ello se retó nuestra capacidad de anticipación, pero también se desafió nuestra capacidad de reacción. Es así como el 6 de enero, 6 días después de que se divulgó la aparición en ese momento de la epidemia, Angela Merkel impulsó su primera reacción como contención de la crisis. Los resultados de esta rápida reacción pues saltan a la vista. Gartner, nuestra muy conocida consultora de tecnologías de información, inteligencia de negocios, el 12 de febrero recomendó a sus jefes, recomendó a sus clientes presupuestar con un 25% de ausentismo como producto del impacto de la pandemia. Y la hizo y el Instituto Internacional para la Recuperación de Desastres
dentro de sus protocolos de antepandemia incluían el desarrollo de acciones preventivas para anticiparse a eventos disruptivos, tales como pandemias y epidemias. Muy bien. Tal vez, ya hablando de una competencia directiva, como es la capacidad de anticipación y la escucha de las señales que nos da el entorno, tal vez no se hizo presente. De tal manera que tomamos nota porque es una habilidad que debemos reforzar. Miremos un poco el contexto y la máxima de Mario Benedetti que se aplica con una gran certidumbre en la crisis que estamos atravesando. La pandemia tiene una categoría de conmoción social global, colapsando la oferta y la demanda, y nos ha generado una sensación de vulnerabilidad, que nos hace invocar nuevamente a Darwin cuando nos decía que las especies que mejor se adaptan al futuro son precisamente eso, las que tenemos capacidad de adaptación. Estamos pendientes de las buenas nuevas que nos pueda traer la comunidad científica con respecto a la vacuna, pero pues los expertos indican que seguramente serán varios meses, un par de años inclusive, en los cuales tenemos que convivir con este flagelo. Seguramente es una lección de humildad la que estamos recibiendo en este momento. Una lección de humildad por tantos excesos, por tantos desequilibrios que se han operado en los diferentes ecosistemas, en el económico, en el ambiental, en el político. Seguramente debemos construir un contrapeso ante la vulneración y la decadencia de las humanidades. Y aquí comienzo a convocar la acción de las personas de recursos humanos. Son los indicados para que edifiquemos ese contrapeso, porque seguramente los objetivos y los desarrollos que hayamos tenido en la humanidad seguramente podrían ser objeto de reflexión y mejora. ¿Cómo enfrentarlo? Traemos la máxima de Benedetti. Si nos cambiaron las preguntas, tenemos que formular otras con sus respectivas respuestas. Y para eso tenemos que liderarlo precisamente las personas que movilizamos las gentes en las diferentes organizaciones. Asumemos primero con un gran optimismo y con motivación esa empresa de enfrentar y superar esta crisis que estamos teniendo. Y el primer paso es ser consciente de estos nuevos entornos que se están fraguando. Estamos contemplando unas modificaciones en la economía, en la geopolítica, en la convivencia, pero también en las organizaciones. Tal vez se está reescribiendo el pacto social, esas verdades que aceptamos, pero se está reescribiendo en términos de cómo va a operar el trabajo a distancia, el equilibrio trabajo y vida. Estamos seguramente contemplando la obsolescencia de esas entidades rígidas, con piramidales, jerárquicas, en las cuales existen unos protocolos rígidos y unas disciplinas que constriñen la autonomía de las personas. Estamos seguramente derribando el paradigma de la estandarización. En últimas, estamos reinventando el management de tal manera que estamos formulando nuevas preguntas. Debemos formular nuevas preguntas con sus respectivas respuestas. Hablemos un poco de competitividad y de talento humano, lo cual me sirve de insumo para el tema del liderazgo resiliente. En su acepción más básica, decimos que la competitividad es la suma de la estrategia más la productividad. Si una empresa tiene una estrategia fuerte, más una productividad que se relaciona con la mejor utilización de los recursos, podemos decir que está alcanzando
los resultados que quiere en el mercado. La estrategia definida como la búsqueda de ese atributo superior. De aquí destacamos la conceptualización que tenemos de la estrategia. Y citando a Cynthia Montgomery, que es la directora de la unidad de estrategia de Harvard, cuando nos manifiesta que si no logramos tener una estrategia adecuada en nuestra organización, realmente todo lo demás está en riesgo. Y en esa formulación o reformulación de estrategias tenemos varios ingredientes. El primero, la cultura. Es ese escenario, ese ambiente en el cual nosotros construimos o fortalecemos nuestro ideario de principios y de valores para desarrollar mejores prácticas. Luego, precisamente ese esfuerzo para la definición del camino, del norte, en el cual va a actuar la empresa. Todo el andamiaje de procesos que den respaldo al modelo de negocios que hemos escogido. Y por último, la construcción de esas estructuras, ojalá flexibles, que también dé respuesta a una organización con índices de productividad deseables. Hablemos también del rol de los jefes de recursos humanos. Y yo me apoyo en la publicación de The Economist, que muy amablemente Carlos Guillermo en la sesión del miércoles también citaba. Esta prestigiosa publicación titulaba su columna como "La crisis del coronavirus pone a los jefes de recursos humanos en el centro de atención". Entonces es bueno mirar qué piensan de nosotros en nuestro entorno. Peyorativamente nos llamaban los liquidadores de sueldos y fiestas por nuestra escasa participación estratégica, con unos perfiles más relacionados con historia y relaciones laborales. Desde el año 2000 se logró una visibilidad más clara de los jefes de recursos humanos cuando participaron en la definición de temas de remuneración y de vinculación de CEOs, dadas las coyunturas especiales que tuvieron reputadas empresas. Esto hizo que su escritorio se fuera acercando a los directores de empresa, su perfil fue mejorando, son graduados de escuelas de negocio y los accionistas cada vez invitan más al directorio a los jefes de recursos humanos. Muy bien, esto lo validamos con un pequeño video que tenemos para ustedes. Hola a todos, soy Margarita Álvarez, miembro del Consejo de MKT y responsable de la Comisión del Marketing en los Recursos Humanos. El efecto de este maldito virus, donde más se va a notar con diferencias en el área de recursos humanos, que me perdonen todas las demás áreas, pero recursos humanos es el área que en estos momentos está en primera línea de batalla, es la que está trabajando con las personas en un momento en el que el miedo y la incertidumbre se apodera de todos nosotros, está muy presente en todas las organizaciones. Tanto ahora en la gestión de lo que está ocurriendo como en un futuro, y ojalá sea un futuro muy cercano, el foco va a estar en las personas, va a estar en la experiencia de esas personas que forman parte de nuestra empresa. Vamos a vivir una nueva realidad como sociedad y desde luego vamos a vivir una nueva realidad en nuestras empresas. Y esa nueva realidad la vamos a crear las personas. Por eso y más que nunca vamos a tener que utilizar todo lo que hemos aprendido todos estos años en el área del marketing para entender a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Lo vamos a tener que aplicar en entender y conocer a nuestros empleados, a las personas que son parte de nuestro proyecto. Vamos a tener que escucharles más que nunca, vamos a tener que ponerles en el centro más que nunca y vamos a tener que pensar y diseñar su experiencia empleado más que nunca. El buen marketing para mí es entender al ser humano, es conocerle, es aportarle. Y hoy más que nunca es fundamental para los empleados, para las personas, que les entendamos, que les conozcamos y desde luego que les aportemos. Y si conseguimos poner al empleado en el centro, y en esta línea es en la que estamos trabajando precisamente en la asociación, si conseguimos entenderle mejor y crear una mejor experiencia para él o para ella, este maldito virus nos habrá dejado alguna cosa positiva. Muchísimo ánimo a todos y un abrazo enorme.
de trascendental importancia el rol que juegan las áreas de recursos humanos en las organizaciones. Y miremos esa propuesta de valor que ha construido el área de recursos humanos a través de los tiempos. Miremos esos diferentes modelos de gestión. El primero de ellos, la administración de personal con una orientación a la tarea. Es la expresión más incipiente de la gestión. Está a cargo de personas con baja cualificación, reportan generalmente a un encargado de sistemas. Su tecnología es precaria, con una necesidad de satisfacer especialmente la función de nómina. Su enfoque es transaccional, muy orientado al control de costos, no tiene visibilidad organizacional por la poca agregación de valor y es más asociado con un centro de costos. Después viramos a recursos humanos, una orientación a la función. La cualificación es que se integran ya especialistas de recursos humanos, siguen reportando ya a una unidad de finanzas, se automatizan funciones, algunas funciones sin integración, se inician algunos programas generalmente de capacitación y algunos indicadores. Su orientación es bastante normativa y también su visibilidad es bastante cuestionada en una asociación directa con el back office. Sigamos en la evolución y llegamos a capital humano, donde tenemos una orientación a los procesos. Ya se integran, su nivel de cualificación se incrementa porque ya están integrados por especialistas de recursos humanos con una combinación con profesionales con una amplia visión de los negocios. Hay una creciente inversión en tecnología, alguna ya integrada. Su enfoque es hacia la eficiencia operativa, amplía sus programas e indicadores del Balance Scorecard corporativo. Aumenta la credibilidad, ya es invitado al comité de dirección, pero no tiene la influencia que tienen otras áreas como marketing y finanzas. Ya nos aproximamos a los tiempos modernos, vemos el modelo de talento humano que tiene una orientación a las personas. Aquí está integrado por ejecutivos de recursos humanos que elevan sus competencias en temas técnicos y un muy buen conocimiento del negocio. Integra la tecnología a las funciones de impacto crítico, generando métricas que permitan inferencias, tendencias, hipótesis muy apreciadas por áreas de negocio. Su enfoque es la generación de entornos saludables de trabajo, ricos en programas y oportunidades. El área es un habilitador relevante de la estrategia y está alineada con los objetivos organizacionales. Existe un reconocimiento generalizado como instancia consultiva y agente de transformación. Y la última expresión dentro de estos modelos de gestión humana están las redes de talento con una orientación a la innovación, integrada por líderes transformadores que tienen un impacto estratégico claro. Existe una agresiva implementación de tecnología de última generación, el análisis de data relevante para el planteamiento de modelos predictivos que auspician la gestión competitiva. Y el enfoque son redes de talento bajo una cultura de innovación en una búsqueda permanente de diferentes formas de agregación de valor. Su gestión es apreciada por todos los niveles organizacionales y es clave en la formulación e implementación de la estrategia de negocios. Es la forma como hemos construido en los diferentes modelos de gestión. Vale la pena contrastar, digamos, estos modelos referenciales académicos con el status quo que tenemos actualmente en nuestras organizaciones, de tal manera que pudiéramos identificar algunas brechas para una potencial intervención. Muy bien, llegamos al tema del liderazgo resiliente para recuperar la competitividad. Son
cualidades que deben tener los líderes, obviamente entre los cuales se incluye recursos humanos, y que nos hacen enfrentar estos futuros inciertos como los que estamos atravesando. ¿Qué es una organización resiliente? Es aquella que precisamente transforma la crisis para transformarse, aquella que es capaz de darle una lectura al nuevo entorno de negocios que se está generando para construir su norte, su modelo, su nuevo modelo de negocios. 5 cualidades tenemos en el líder resiliente. El primero, muy afín con las áreas de recursos humanos. El líder debe tener corazón cálido y cabeza fría. El corazón cálido, como mencionábamos, es una de las cualidades, uno de los diferenciales que tenemos en las áreas de recursos humanos. Pero tal vez también, como afirmaba Carlos Guillermo en su muy lúcida presentación del miércoles pasado, digamos, esta no es una característica transversal en las organizaciones, de tal manera que aquí tenemos seguimos teniendo una gran oportunidad en las áreas de recursos humanos para realizar esa labor de evangelización en los diferentes cuadros, en los diferentes gerentes, líneas, en los diferentes equipos, para generar esa sensibilidad que hace que veamos más allá de los ojos de las personas. Pero la situación hoy en día, tal como nos lo anuncia este estudio de SAP en junio pasado, nos indica serias preocupaciones. Es un entorno de incertidumbre. Y bajo este entorno de incertidumbre, pues claramente los niveles de afectación, se generan unos niveles de afectación que tienen que ver con el desempeño habitual de las personas. Sobre la inteligencia que debamos tener para afrontar esta situación, viene a la mano la necesidad de realizar conversaciones frecuentes con nuestras gentes sobre optimismo, sobre autoeficacia, sobre resiliencia. Y insisto en la apreciación de que estos conceptos sean permeados en los diferentes niveles de la organización. Es una época en que la incertidumbre y la vulnerabilidad hace que nuestros equipos estén ávidos de que les demos orientación, de que les generemos confianza. Confianza como esa manifestación que construimos en el intercambio, que construimos en la relación, ese intercambio de valor que se da, pero que tengamos cuidado porque pues la confianza o se construye si la invertimos bien o de otra parte la podemos dilapidar. Muy bien. Otro concepto muy importante dentro de estas tendencias que se engloban en la inteligencia emocional es la empatía. Esa posibilidad de conectar con las emociones, con los sentimientos, con las expectativas de las personas. Es la posibilidad de entender esas expectativas, pero que debe estar hilada con unos sentimientos también de compasión. La empatía nos hace ver la realidad de las personas. La compasión nos mueve a dar un paso más y ayudar. Mejoremos la empatía con nuestros equipos y entonces conectamos con los valores, con esos conceptos que van allá de la interacción y que nos permiten cohesionarnos como equipo. Abramos espacio para el humor, para celebrar pues aquellos logros individuales, formales e informales que hacen que nos podamos aproximar con las personas. Y esa habilidad de recuperación emocional, porque, digamos, estos niveles de estrés, las cargas, seguramente hacen que podamos entrar en crisis de tal manera que podamos aproximarnos y generar las ayudas necesarias. Concluimos esta parte del corazón cálido, la faceta del corazón cálido de los líderes resilientes
afirmando que el tipo de relación que tienen las personas con sus jefes determina los niveles de motivación y productividad. De tal manera que el ojo avisor de recursos humanos debe estar pendiente de situaciones como estas que siempre se dan. Recursos humanos que llega al campo de batalla seguramente enalzando su bandera blanca para generar nuevas expectativas, donde tocamos fibras, sensibilidades y hace que veamos las cosas más allá de lo que es un escenario de trabajo. Muy bien. Ya dejamos el corazón cálido, digamos la mirada de corazón cálido en todos los líderes y ya entonces nos centramos en la misión. Nos centramos en el propósito, en lo más apremiante. Los líderes debemos dar dirección y norte a nuestras empresas. Y lo más apremiante ya lo habíamos comentado, el talento, la estrategia. Pero también están otros elementos muy importantes, el financiamiento, la continuidad del negocio, las cadenas de suministro, por supuesto, los clientes, las capacidades digitales, los ecosistemas. Tercer elemento dentro del liderazgo resiliente, tomar decisiones ágiles. Es una época en que tenemos información imperfecta, pero no nos podemos dar el lujo de llegar al vicio de análisis, parálisis para madurar las diferentes expectativas que tenemos. Sabemos que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Una forma de darle agilidad a las decisiones es generar autonomía en nuestros equipos. Es una manifestación también de cultura organizacional, de confianza en nuestros equipos, de que reconocemos sus capacidades y generamos un efecto cascada también en que las decisiones son analizadas y depuradas por los equipos y contemplamos un marco flexible para la toma de decisiones. El cuarto elemento dentro del liderazgo, liderar la narrativa. Todos sabemos hoy en día la tremenda importancia que tienen las comunicaciones. Por eso es que debemos tomar rápidamente ese testimonio, porque la ausencia de la comunicación genera muchas inquietudes, malos entendidos, rumores que hacen que debamos generar un discurso, una narrativa convincente, transparente sobre la realidad que estamos teniendo y seguramente en la medida que evoluciona nuestra gestión, ir comentando el detalle de lo que va a ser nuestra realidad futura. Es importante que generemos ahí una conexión especial, por eso nos recomiendan los expertos que prefiramos el viva voz y prefiramos los videos que la letra muerta. Los videos porque nos hace conectar con el lenguaje, la entonación de voz, el contacto visual y el lenguaje corporal de las personas de tal manera que se convierte en una comunicación de confianza. El quinto elemento, todos a mi modo de ver muy importantes, con un diferencial, y es que no solamente tenemos la mirada en el propósito, sino en la visión que tiene la empresa, en la necesidad de dar un paso adelante para construir el próximo futuro de las organizaciones. Mantener la visión, no obstante las limitaciones, no obstante este marco de exigencias que seguramente limitan nuestra gestión. Y aquí tenemos todos los ingredientes de innovación para construir esa visión. Muy importante que mantengamos la visión en estas épocas de crisis. Muy bien. Miremos una evidencia de la gestión que se está desarrollando actualmente en esta crisis. El micrófono.
5 mujeres, 5 líderes, 5 maneras de ejercer el poder. Y el mismo resultado, implementaron estrategias para enfrentar el coronavirus que han derivado en algunos de los mejores indicadores a nivel mundial. Con diversidad de estilos y realidades, estas mandatarias han conseguido mantener a raya los contagios y las muertes por COVID-19 en sus países. Angela Merkel captó desde el inicio de la epidemia la gravedad de lo que vendría y alertó rápidamente a sus compatriotas. Los expertos dicen que del 60 al 70% se infectará si la situación persiste. Es por eso que se está haciendo tanto trabajo intensivo en opciones de terapia y vacunas. La canciller alemana no solo destaca por su seguridad, sino también por la cantidad de test que ha ordenado realizar en el país. Es uno de los casos de mayor masividad en las pruebas contra el virus. Incluso la propia Merkel se sometió al examen luego de que su médico diera positivo. En Nueva Zelanda, Jacinda Ardern ha optado por una estrategia conocida como la más estricta del mundo. Su enfoque dejó de lado la gradualidad e impuso de inmediato las más altas restricciones a la población. Su objetivo, eliminar todo rastro de coronavirus en su territorio. Estamos a horas de un bloqueo sin precedentes en nuestro país para combatir un virus sin precedentes. Quédese en casa, romperá la cadena de transmisión y salvará vidas. Pero además de su efectividad con este mecanismo, la primera ministra neozelandesa ha destacado por su humanidad y empatía a la hora de ejercer su liderazgo. En Finlandia, Sanna Marin también se adelantó a la crisis con determinación. La única forma efectiva de frenar la propagación de la epidemia es reducir el contacto entre las personas con medidas restrictivas, y las restricciones de movimiento ahora se han vuelto esenciales. Aunque dentro de lo más llamativo de su gestión frente a la pandemia se encuentra su estrategia comunicacional. Como millennial, Marin optó por una alianza con influencers para difundir de mejor manera la información de la autoridad entre los ciudadanos. En Taiwán, Tsai Ing-wen dice haber alertado sobre el virus a la OMS cuando recién se iniciaba la epidemia, algo que le ha valido enfrentamientos con el director general del organismo. Taiwán tiene la capacidad y la responsabilidad de prestar ayuda al mundo y espera que la OMS no lo excluya por razones políticas. La mandataria lanzó 124 iniciativas en enero pasado, no solo a modo de prevención de los contagios, sino además buscando evitar un cierre total del país en el futuro. Actualmente la isla incluso envía insumos médicos a otros países colapsados por la emergencia. Dinamarca fue uno de los primeros países en optar por el confinamiento y la decisión de Mette Frederiksen hoy es aplaudida entre los daneses, pues gracias a ella por estos días ya han comenzado a levantar la cuarentena. Seguimos pidiendo a los daneses que se mantengan alejados entre sí, pero en una Dinamarca gradualmente más abierta de lo que hemos visto en las últimas 4 semanas. Estrategias enérgicas y cercanas, enfocadas principalmente en la prevención. 5 alternativas de liderazgo femenino, considerado un ejemplo en el control de esta pandemia. Muy bien, observamos varias características del liderazgo resiliente en el muy interesante video que acabamos de ver. Muy bien, estas características del liderazgo resiliente no se deben quedar en la referencia académica, las debemos poner en acción. Las debemos poner en acción precisamente para la recuperación de nuestra competitividad empresarial. De tal manera que debemos dar ese paso adelante para trascender el statu quo, dar una lectura adecuada a lo que se está, las tendencias que se están viendo en el mercado y construir nuestro norte estratégico. Realmente lo que se está proponiendo es precisamente un ejercicio de reflexión estratégica, ojalá una construcción colectiva donde traigamos a nuestros mejores talentos, los unamos en el propósito común de construir los cimientos de esta nueva realidad a la cual estamos expuestos, para pasar de una gestión de crisis a una gestión de programas, de una planificación de contingencias a una planificación de escenarios, de reaccionar a reinventarnos.
mirar muy bien el propósito, ese equilibrio de objetivos de diferentes naturalezas, sociales, ambientales y de mercadeo, ese propósito que orienta nuestros propósitos también de transformación. El equilibrio de objetivos donde tiene una gran injerencia el área de recursos humanos, para construir escenarios de destino que pueden ser múltiples. Esta es el análisis interno que debemos tener para seguramente complementar estrategias anteriores que tengan vigencia, nuevas líneas de negocio, alianzas, virtualización y transformación digital, para la cual llamaríamos a la doctora Daniela en su brillante presentación de ayer. Podemos desintermediar, realizar mejoras de procesos, segmentar, diversificar clientes. Debemos tomar una determinación y definir el destino para realizar un laboratorio que todos sabemos es nuestra hoja de ruta donde se condensan las metas organizacionales, los recursos y la suma de actividades que bajarán en cascada uniendo a todas las unidades organizacionales en un propósito común. No me cabe duda que si talento humano ha participado activamente en estas actividades anteriores, es decir, en la reflexión estratégica, haciendo las preguntas fundamentales relacionadas en el para qué vamos a realizar los proyectos que en ese momento estaban en la órbita de análisis. Si ellos han participado activamente en la definición de los diferentes caminos de acción, si han tenido la visibilidad organizacional, no me cabe duda que ellos deben liderar la recuperación, ya sea de manera, a manera de unidad organizacional como participantes del equipo de transformación. Ganan su visibilidad porque han levantado la mano y han participado en la construcción de actividades no necesariamente especializadas a la actividad de recursos humanos, sino que se han involucrado con los aspectos fundamentales del negocio. Pero además de esa visibilidad, las áreas de recursos humanos tenemos la idoneidad por esa mirada más profunda que tenemos para tocar fibras, rescatar lo mejor de las gentes y alentar su productividad. Somos idóneos porque somos los más conscientes dentro del escenario organizacional de que precisamente la empresa está dispuesta para las personas para que desarrollen todo su potencial. De tal manera que su enfoque, van a ver ustedes que son actividades muy relacionadas con la actividad de recursos humanos. Por ejemplo, inspirar cultura. En el despliegue de la estrategia, nuestros amigos de McKinsey nos dan una recomendación en el sentido de que debemos aprovechar estos espacios para reconfigurar el flujo de trabajo de la compañía y que algunos trabajadores que parecieran excedentes deben ser reubicados y recapacitados. En ese despliegue de las estrategias, todas estas actividades muy familiares para el área de talento humano. La generación de competencias, la composición de los equipos, el fortalecimiento del liderazgo de gerentes, cuando hablábamos de esa labor permanente de evangelización, la identificación de habilidades requeridas, el compromiso, la reiteración del compromiso con el bienestar y la seguridad de las personas, el rediseño de las instalaciones para respetar y ajustarnos a esos protocolos relacionados con la seguridad de las personas, la gestión por objetivo, la marca empleadora. Seguramente no nos van a medir después por nuestros resultados, sino por la forma como tratamos a las personas. Todos esos esquemas de trabajo flexible, la generación de los programas habituales de talento humano, la tremenda importancia de la incorporación de las tecnologías de punta que hacen muy eficiente nuestra labor y otros más. Todas estas labores son las que hacen que tengamos el posicionamiento adecuado y el liderazgo para emprender la transformación de nuestra entidad. Mi último tema, ya lo había anunciado, y es
el entorno que está emergiendo y es fundamental por la lectura adecuada que debemos dar de estas tendencias para generar esos perfiles de consumo que hacen que sobre él podamos edificar nuestro nuevo modelo de negocios. Aquí tenemos varias manifestaciones. En geopolítica, estamos encontrando que nos quedamos sin comandante a bordo, un debilitamiento de Estados Unidos y un fortalecimiento de Oriente, especialmente de China. Tenemos en este frente que desconcentrar. En China sabemos que todos estaban las fábricas, en Estados Unidos venía el tema de pensamiento, en el Reino Unido se invertía. Tal vez estas dependencias ya no las vamos a tener. En economía, pues lamentablemente vamos a ser una sociedad más pobre con todos estos choques que estamos teniendo. Una prioridad grande la generación de empleo, entre los cuales aquí convocamos la sensibilidad de las áreas de recursos humanos, una disminución grande en la utilización del dinero físico, con la formalización de la economía, la gestión muy importante que están haciendo las fintechs, que también van a fortalecer su espacio, la preeminencia de la ciencia al volverla a poner en su lugar. Hoy en día todos estamos esperando las buenas noticias de la comunidad científica para que nos llegue la vacuna. La anticipación de la cuarta revolución industrial con el advenimiento de estas tecnologías de punta que van a seguir su crecimiento exponencial. Lamentablemente vamos a tener que convivir con tres tipos de riesgos muy importantes: el biológico, como el que estamos atravesando en este momento y que seguramente vendrán más; el riesgo cibernético, cada vez estamos más conectados, el tema de la ciberseguridad va a tener que ocupar un puesto muy importante; y el ambiental, que donde los expertos nos dicen que puede ser el más letal de todos. En temas de convivencia, la reconfiguración de nuestra casa de habitación, seguramente veremos la migración de las ciudades hacia suburbios en búsqueda de espacios más confortables. El tema de los hábitos saludables de vida también se va a profundizar. El nuevo perfil del consumidor es una persona que ha disminuido muchísimo sus necesidades, que tiene una orientación grande, una sensibilidad grande al precio, una utilización extensiva de las plataformas digitales. Como consecuencia de los temas relacionados con economía, seguramente también se van a agudizar la protesta social que estuvo tan en boga en los años pasados, y manifestaciones en el tejido social como la violencia de género, la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, que me conduce pues a mi última apreciación para cerrar esta presentación. También acudimos a la gran sensibilidad de las áreas de recursos humanos para saldar una deuda grande que tenemos y que inclusive trasciende esta problemática del coronavirus. Dos deudas inmensas que tenemos. Hablemos primero de los jóvenes. Arrastran unos índices de desempleo muy grandes. Seguramente las características de temporalidad hace que de su relación empresarial sea muy precaria. En esta crisis también fueron los primeros en salir, pero contradictoriamente es la generación mejor formada de la historia. Seguramente va a ser la generación que va a vivir peor que sus padres. Al mismo tiempo, son las personas que tienen las mejores competencias, que tienen aquellas habilidades digitales que ansiamos en las organizaciones para nuestros propósitos de innovación. Y en seguido, quiero hablar de las mujeres. Las mujeres con las cuales también tenemos una deuda grande, las mujeres víctimas de agresiones innombrables en este momento, pero también con un rezago laboral donde las estadísticas indican que en Latinoamérica solamente el 11% de ellas tienen cargos directivos. El papel preponderante de las mujeres que con creces nos han demostrado su eficacia organizacional, pero al mismo tiempo muchas veces de ellas solas como cabezas de familia en sus múltiples actividades. Hoy en día en el confinamiento, con una carga grande en su actividad
para atender los correos, para atender las exigencias laborales, pero al mismo tiempo para atender sus labores de crianza. Un homenaje muy especial para los jóvenes y para las mujeres con quienes tenemos una deuda social muy grande. Que Dios nos bendiga a todos en todas nuestras gestiones y que ojalá salgamos fortalecidos de esta crisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy impactado por tu presentación. La verdad que has abordado distintos puntos relevantes sobre la gestión de talento humano. Muy oportuna los videos también compartidos. Creo que grafica muy bien la actitud de los líderes, la empatía, en fin, la importancia de actuar con prontitud frente a los problemas, ¿no? Es trascendental, por supuesto, el rol de los recursos humanos, y me resultó importante también las características del liderazgo, cómo podemos nosotros desde las áreas de recursos humanos ayudar a recuperar la competitividad de nuestras organizaciones. Esta crisis o pandemia va a pasar en algún momento, Dios quiera que pronto, pero igual debemos sacar conclusiones de este periodo, fortalecer al equipo humano y trabajar de mejor forma, pienso. Creo que esta pandemia nos puede traer buenas lecciones y es necesario repensar y capacitar al talento humano, en fin, que exista una mayor cohesión en la organización para lograr los objetivos institucionales y el bienestar de todos, ¿no? Tendría más comentarios sobre tu presentación, pero creo que por el momento preferiría mantenerme así y más bien ceder paso a las preguntas. Por favor, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo se debe manejar a equipos de trabajo donde, a pesar de dar confianza y empoderamiento al equipo, siempre esperan que sea el jefe quien tome la iniciativa y proponga cambios? ¿Resultó clara la pregunta, Mauricio? ¿Se llegó a comprender? ¿Me la podría repetir, Javier? ¿Me la podría repetir? Sí, claro que sí. La pregunta dice así: ¿cómo se debe manejar a equipos de trabajo donde, a pesar de dar confianza y empoderamiento al equipo, siempre esperan que sea el jefe quien tome la iniciativa y proponga cambios? Muy bien, Javier. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Lleva a hacer varias reflexiones sobre el concepto de empoderamiento. Tal vez bajo, digamos, una mente abierta en torno a la irradiación de ese concepto de empoderamiento, faltaría pues afinar algunos elementos que de pronto no puedan no estar suficientemente comprendidos por el equipo. Tal vez, digamos, no se ha madurado en ese concepto debido a que si siempre esperan que la iniciativa la lleve al jefe es porque seguramente no sienten la confianza, no sienten la voluntad y la iniciativa para emprender las acciones que se le están encomendando. Yo definitivamente revisaría ese concepto en un marco de dirección, porque tal vez no se ha hecho entender, pero también convencería al equipo para que tomen la iniciativa y den el paso, porque, digamos, en la evidencia ellos pueden sorprender al jefe con unos resultados de los trabajos que puedan ser los que él espera. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Invito, por favor, a todos los participantes a formular alguna pregunta o algún comentario que deseen hacer.
tienen la posibilidad y pueden abrir los micrófonos. Con mucho gusto, por favor, los escuchamos. Bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Carlos Guillermo Rojas. Sumamente grato por la explicación que nos has dado. Creo que compartimos una misma visión en donde es estos momentos el área de gestión humana, el área que tiene más vínculo con el personal, un momento estratégico en todo este proceso. Te preguntaría si bien es cierto que este nuevo escenario está generando algunas complicaciones, no solamente comunicacionales en algunos casos de mejorar la productividad. ¿Tú cómo ves algún momento en que esta post-COVID podamos nosotros empezar a contribuir de otras formas, principalmente en áreas de operación, ¿no? Porque si bien es cierto que en este momento en algunas organizaciones, gran parte están realizando labores desde casa, hay otros que sí están en plena operación. ¿Van a cambiar los perfiles de algunos profesionales? Que hemos hablado mucho sobre el tema de resiliencia, pero este proceso no solamente pasa por un proceso, digamos, de enfermedad física, o de complicaciones económicas, sino también va a pasar por un tema de impacto emocional y cómo al regresar la gente va a reaccionar. Entonces, ¿cómo ves tú qué otras competencias va a necesitar el profesional al momento del retorno, principalmente a quienes les toca liderar equipo de trabajo? Gracias, Carlos Guillermo. Sí, como lo han advertido pues muchísimas autoridades con una gran argumentación, realmente estamos ante un cambio de era, un cambio de prácticas también, en el sentido en que la incorporación de las tecnologías pues están realmente transformando nuestro trabajo. He estado muy inquieto por observar mejores prácticas relacionadas con esta población emergente que surge de las organizaciones cuando son desplazadas por esos desarrollos de tecnologías. Aquí debemos generar un máximo esfuerzo para acompañar tanto esas labores de racionalización, de reducción, de aplanamiento de las estructuras, con la generación de nuevos entornos, de nuevos negocios. Aquí también es necesario, digamos, la transformación y las iniciativas que de manera individual y grupal podamos tener para la migración a otros conocimientos. Es necesario que reconvirtamos nuestras habilidades y que puede ser también una iniciativa desde las mismas áreas de recursos humanos, precisamente en los objetivos de mantener la empleabilidad de la gente. Son, digamos, las ideas que me vienen a la cabeza. Carlos Guillermo, no sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también de mi parte, Mauricio. Aquí tengo algunas preguntas de nuestros participantes. ¿Qué competencias deben desarrollarse en el personal ante la situación actual que vivimos con la pandemia y ante el escenario de continuar en el trabajo remoto? Sí, muy bien, Javier. Es muy importante esa pregunta porque me permite reafirmar algo que mencionábamos en Tenemos algún pequeño inconveniente en la transmisión. Les pido permanezcan, por favor, en línea.
¿Me escuchas, Javier? Ahora sí. Hubo una pequeña interrupción. Qué bueno tenerte, Mauricio, por favor, tus comentarios. Muchas gracias, Javier. Es necesario fortalecer el capital psicológico de las personas. Hoy en día seguimos comprobando la importancia de la inteligencia emocional. No solamente esas capacidades intrapersonales, sino interpersonales. En la parte interpersonal hablábamos del optimismo, de la resiliencia, de esa capacidad que tenemos para enfrentar y superar la adversidad. Algunas personas podemos tener pues unos apoyos en nuestra línea familiar más fuertes que otras, pero es muy importante que desde las áreas de recursos humanos generemos un esfuerzo permanente en el sentido de fortalecer ese capital psicológico que tenemos. Muy bien, muy agradecido. Otra pregunta, Mauricio. Siendo la resiliencia una capacidad que se desarrolla a lo largo de la vida para aquellas personas que no son tan adaptables al cambio, ¿qué aspectos considera y sugiere son los más importantes para trabajar y puntualizar para adquirir esa capacidad de resiliencia? La resiliencia tiene un prerequisito y es la autoconfianza. Es necesario trabajar en las capacidades intrapersonales. Es necesario creer que hay un enfoque positivo de la vida. Es necesario confiar, seguramente al principio con pequeños logros, de que las personas pueden aportar y tienen un lugar en esta sociedad para generar diferentes aportes. Es necesario desarrollar esa capacidad de confianza en sí mismo. Eso hará que en la medida en que transcurra el tiempo, dándonos la oportunidad de contrastarlos con experiencias prácticas, podamos migrar hacia una capacidad de resiliencia adecuada. Sí, muy agradecido, Mauricio. Invito, por favor, a los participantes para que nos hagan llegar sus comentarios o bien algunas preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la presentación de Mauricio Aldana. Nuevamente, gracias, Mauricio, por excelente presentación. Realmente has abarcado varios temas relevantes, como mencionaba anteriormente. Y la presentación va a ser compartida a todo el grupo de participantes en un momento. Y ahora quisiera que te mantengas en línea, Mauricio, por favor. Y también con la compañía de Carlos Rojas, podamos iniciar una pequeña mesa redonda sobre algunos temas puntuales que he preparado y me gustaría formularles las siguientes interrogantes. Las preguntas son las siguientes, Mauricio y Carlos Guillermo. ¿Cuál tiene que ser el rol de la gerencia de recursos humanos
para lograr organizaciones más resilientes frente a la crisis por pandemia y en la nueva normalidad? ¿Qué lecciones nos viene dejando la pandemia y debemos incorporarlas en nuestras políticas o gestión corporativa? Si deseas iniciar tú primero, Mauricio, y luego Carlos Guillermo. Javier, qué pena. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cuál tiene que ser el rol de la gerencia de recursos humanos para lograr organizaciones más resilientes frente a la crisis por pandemia y en la nueva normalidad? ¿Qué lecciones nos viene dejando la pandemia y debemos incorporarlas en nuestras políticas o gestión corporativa de las instituciones? Muy bien, Javier. Definitivamente es un rol muy propositivo. Tal vez lo mencioné en la presentación. De pronto la especialidad del área hace que su marco de acción no incorpore diferentes elementos relacionados con el negocio. Yo creo que lecciones muy importantes se está dejando la pandemia en relación con el rol que debe desempeñar. La mirada del corazón cálido es importantísima porque veíamos que dadas la incertidumbre, dadas las preocupaciones y las tensiones que nos genera el entorno que estamos viviendo, pues hace que, digamos, nuestra actuación no tenga los marcos comunes. Es una gran oportunidad que yo veo que pues, la están aprovechando muy bien estas áreas para lograr el posicionamiento que se requiere en las áreas. De tal manera que la resiliencia organizacional está muy bien respaldada por la gestión que están emprendiendo actualmente estas áreas incorporadas, como digo, haciendo énfasis en actividades de negocio. Muy bien, muy agradecido, Mauricio. Cedo la palabra, por favor, a Carlos Guillermo Rojas para que nos comente esa pregunta. Carlos, el micro no se escucha. ¿Se escucha? Disculpen. Muchas gracias. En la misma línea que comenta Mauricio, yo diría que uno de los descubrimientos que hemos ido haciendo en estas últimas semanas es que hemos podido percibir que aparentemente todos los jefes estábamos preparados para situaciones inciertas. Y eso me trae a la reflexión que uno de nuestros grandes retos en estos tiempos es cómo ayudar a nuestros mandos medios, a nuestros gerentes, a nuestros directores, a manejar justamente esos escenarios. Soy convencido que no porque llegaste en algún momento a una posición de manejar gente ya estás totalmente preparado. Y esta pandemia nos está enseñando muchísimo. Y creo que nuestro rol es justamente poder fortalecer esas competencias de adaptabilidad en situaciones inciertas, a manejo de personal como bien decía Mauricio, con corazón, pero con corazón sincero, ¿no? Creo que en este momento ese debe ser nuestra responsabilidad de empezar a ayudar a todos los que manejan personas para justamente enfrentarnos a este nuevo reto de cómo hacer que la gente y nosotros mismos poder superar, a pesar de las circunstancias, una serie de problemas, ¿no? Este nuevo rol, como había comentado en la charla, con multigeneraciones, nos está enseñando muchísimo. Y ese es, creo, el rol estratégico que tiene que tener hoy por hoy el área de recursos humanos.
Muy bien, está también con nosotros Cristian Palma, a quien doy la bienvenida también. Si nos puede dar algún aporte, Cristian, sobre esa pregunta, desde tu punto de vista. Estimado Cristian. Está con el micro apagado. Estamos igual. Cuesta acostumbrarse a esto. Mira, yo veo en el tema de recursos humanos un eje sin el cual cualquier estrategia de virtualización, de teletrabajo, como queramos llamarla, no funcionaría. Claramente el área de recursos humanos, yo muy tangencialmente, porque no es mi especialidad, lo toqué ayer, lo hice ver, me parece que entender el factor humano como parte relevante en el desarrollo organizacional y en el futuro de las organizaciones, más aún si creemos que esta estrategia de virtualización, de teletrabajo se va a mantener en el tiempo, es un tema a trabajar en profundidad. Porque todos los ripios que podemos detectar en términos del funcionamiento que se han podido detectar en estos meses en que la gran mayoría de los países han tenido un importante grado de confinamiento o algún grado de confinamiento, en régimen permanente tienen que ser abordados porque tienen que ser superados. No tiene sentido que el esfuerzo que hagamos no vaya acompañado de un apoyo desde las organizaciones hacia el mundo de los colaboradores, con todas las dimensiones que tiene, desde lo propiamente laboral, productividad, estímulos, nuevas formas de relacionarse con los liderazgos, etcétera, hasta aquellos otros que uno puede pensar que son tangenciales, pero en el momento dado son sumamente relevantes, como son las condiciones socioeconómicas de nuestros colaboradores, que muchas veces les dificulta desarrollar un trabajo en la virtualidad. Muy bien, Cristian, muy agradecido. Seguidamente quisiera repetir la pregunta para conocimiento de Daniela, quien acaba de incorporarse. Daniela, si me escuchas, decía yo, ¿cuál tiene que ser el rol de la gerencia de recursos humanos para lograr organizaciones más resilientes frente a la crisis por pandemia y en la nueva normalidad? ¿Qué lecciones nos viene dejando la pandemia y debemos incorporarlas en nuestras políticas o gestión corporativa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El rol que yo veo es de continua comunicación con el equipo en todos los sentidos. Definitivamente tiene que haber una empatía con los retos que pone la pandemia enfrente de cada una de las áreas y de cada uno de los equipos. El rol puede ser en cuanto a estrategias para enfrentar el trabajo remoto, estrategias para poderte comunicar vía remota entre equipos y entre colaboradores, una continua capacitación también en cuanto a darles los mejores cursos o herramientas en línea que pueden ayudar a estar más preparados en estos momentos, pero una flexibilidad también entendiendo que es un reto para todos mantener no nada más la salud, sino estar trabajando en circunstancias de estrés que presenta la pandemia, porque puede ser que en tu casa estés viviendo un caso cercano de COVID o amigos cercanos, entonces tiene que haber esta empatía y esta flexibilidad. Eso es lo que veo como principal labor de la gerencia de recursos humanos. Muy bien. Y justamente yendo a la segunda pregunta, Daniela, y comienzo por ti, porque estás más familiarizada con el tema, ¿cuál tendría que ser la contribución de la gerencia de talento humano para apoyar la definición de estrategia e implementación de transformación digital en las organizaciones? Tarde o temprano debemos transitar por la transformación digital para lograr beneficio a lo interno y también de cara a nuestros clientes, con la finalidad, por supuesto, de lograr mejores resultados y competitividad en la industria donde nos movemos, ¿no? Esa sería la pregunta, Daniela. Lo planteaba
un poco el día de ayer, Javier, en el sentido de definir dónde estamos y a dónde queremos llegar. Ya que tenemos por parte del equipo directivo una visión y hacia dónde tenemos que ir, es muy importante que el talento dentro de la organización también esté orientado hacia lograr esos objetivos o esas iniciativas. Hablaba yo de incorporar no nada más nuevo talento, sino desarrollar capacidades al interior de la organización. Y entonces, bueno, es muy relevante buscar cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar al interior, si tenemos a la gente que puede desarrollar esas capacidades y qué necesita para desarrollar esas capacidades, pero si no, definitivamente involucrar talento nuevo. Hablaba también de inclusive generar nuevas posiciones, esas nuevas posiciones que facilitan la transformación digital al interior de la empresa. Alguien totalmente involucrado en lograr la estrategia digital dentro de la compañía, pero que tenga piezas claves en todos los equipos. Hablaba de que esta nueva dinámica de transformación digital requiere mucha colaboración. No podemos trabajar en silos para lograr la transformación digital si queremos lograr que el cliente sea el centro de la estrategia de la empresa o del banco. Por lo tanto, tener a alguien a lo mejor encargado de esta transformación digital, pero con personas claves al interior de cada uno de los equipos, puede ser una buena estrategia para lograr los objetivos planteados. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Y la misma pregunta se la haría a Carlos Guillermo Rojas, desde su concepto, ¿cuál sería esta contribución del área de talento humano en relación a la transformación digital? Te escuchamos, Carlos. Gracias. Desde hace un tiempo se hablaba del tema de transformación digital y desde una visión de recursos humanos creemos que más que un tema de transformación tecnológica es un tema de transformación cultural. Y la verdad es que cuando se presentan cambios en una organización, como ser humano siempre hay un rechazo inicial. Entonces acá el gran reto es no solamente un tema comunicacional, porque al trabajador le tienes que no solamente decir hay que hacerlo, sino el por qué hacerlo. Y la única manera es alinear justamente esos objetivos con los objetivos institucionales, los objetivos personales con esos objetivos institucionales. Y claro que cuando uno habla de transformación, muchos tienen el temor de, oye, ahora tendré las capacidades para afrontar ese nuevo momento, entonces como que te ponen algunas barreras, ¿no? Entonces, es importante en este proceso ayudar a mejorar las capacidades para adaptación de la gente en ese nuevo escenario. Hacerles ver que esto es un tema positivo para las personas en su proceso de desarrollo y finalmente que este es un cambio más en su carrera y que ayudaría mucho el tema de cambio cultural para poder lograr justamente el objetivo de transformación digital, ¿no? Pero principalmente pasa por eso. Así que ahí tenemos un rol sumamente clave con la gente, ¿no? Muy bien, importantes comentarios, Carlos. Quizás también algún aporte de Carlos Mauricio sobre este tema. Por favor, Mauricio. Sí, coincido plenamente con Daniela y Carlos Guillermo en sus apreciaciones. Recursos humanos puede dar un aporte muy importante al dar contexto en cuanto a los beneficios del proyecto, contexto, digamos, en el entorno organizacional. Porque seguramente se generarán muchísimas expectativas con respecto a las consecuencias que estos desarrollos tengan. Coincido, es un aspecto relacionado con transformación cultural
donde es necesaria la voz y la narrativa permanente de la dirección de la empresa, seguramente a través de las áreas de gestión humana. Es muy importante también dar a conocer las políticas empresariales que se tengan previstas por la migración que puedan tener personas que seguramente pues, ya no ocuparán los oficios anteriores, de tal manera que es importante prever esa situación. Y de otra manera, es también una declaración de eficiencia organizacional, el que las propias labores de las áreas de recursos humanos sean objeto de estos desarrollos de transformación digital, lo cual pues les da una eficiencia muy grande en su gestión. De tal manera que, como siempre, la labor de gestión humana realmente es muy importante en el espectro organizacional. Muy agradecido, Mauricio, y permíteme, ya antes de cerrar la mesa redonda, invitarte a ti y a todos los expositores presentes a ofrecer algún comentario libre o consejo para nuestro grupo de directores y especialistas en talento humano, y del área de tecnología también nos acompañan, de instituciones financieras, muchas de ellas públicas, situadas en distintos países de América Latina. ¿Algún comentario libre o consejo, estimado Mauricio, para ellos? Por supuesto, Javier. Mire, desde la experiencia de haber participado en la dirección de las áreas de talento humano, soy un convencido y seguramente lo reiteré en mi presentación. Debemos luchar día a día, con la esperanza también puesta tanto en el presente como en el futuro, de lograr la migración, de ser un área táctica en algunas áreas operativas a convertirnos en un área estratégica. En las expresiones que hicimos en la presentación relacionado con los modelos organizacionales, veíamos las características que puede tener ese modelo moderno de gestión humana, y tiene que ver, insisto, en la incorporación de sus retos organizacionales con los retos del negocio. Es necesario que en las áreas de desarrollo humano nos involucremos muchísimo más en el negocio, entendamos más del negocio, de tal manera que eso nos va a dar una perspectiva, nos va a dar una sensibilidad muy especial para enriquecer nuestros aportes a la organización. Excelente reflexión y comentario, Mauricio, muy agradecido. Y doy pase también a Daniela Gurrea, por favor, para que nos haga algún comentario libre o consejo para nuestro grupo de profesionales. Hola, Javier. Después de la exposición de ayer me quedé pensando en algunos de los comentarios que hicieron y en los retos que significa para países como los nuestros trabajar de manera remota y mantener el nivel de productividad y el nivel de entusiasmo por parte de los equipos, inclusive viviendo dentro de este estrés que genera la pandemia de manera natural. En estas reflexiones creo que es muy relevante el rol que todos ustedes juegan en cada una de las instituciones que representan. Y creo que mi consejo sería no dejar de insistir en varias cosas, ¿no? Como líderes en medio de esta pandemia debemos de insistir en tratar de hacer nuestros procesos o nuestros productos o dar nuestros servicios de la mejor manera, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y por lo tanto, la transformación digital es parte de una solución que ya está ahí, que podemos incorporar a nuestras instituciones. Pero inclusive pensar y cuando digo insistir, es que a veces nos enfrentamos a unos retos dentro de la administración pública o dentro de los gobiernos en los que trabajamos,
que en términos de presupuesto o en términos de iniciativas pueden representar barreras para el cambio. Y entonces insistir de la mano de soluciones tecnológicas o demostrando por qué el éxito de la transformación digital puede traer consigo mayores beneficios para la población que atendemos es muy relevante. Y bueno, otro consejo es la recomendación de mantener comunicados a los equipos, dándoles certeza de lo que pasa hacia adelante. Creo que parte de lo que también puede hacer la gerencia de recursos humanos es tratar de adelantarse a cualquiera de las preocupaciones que tiene el equipo dentro de las circunstancias que se están viviendo, ¿no? Hoy estamos hablando de la pandemia, hoy estamos hablando del COVID, pero siempre hay circunstancias que generan incertidumbre o estrés dentro de los equipos, por lo que mantenerlos lo más enterados de lo que está pasando o de lo que va a suceder puede ser también un atenuante a ese estrés que se pueda vivir por otras circunstancias, ¿no? Sería mi comentario final. Muy bien, qué bueno, Daniela. Gracias por los aportes. Y la misma pregunta para Carlos Guillermo y luego Cristian Palma, por favor. Comentario libre o consejo. Ok, muchas gracias. De hecho, que en momentos de crisis uno de los grandes retos es cómo mantener al equipo con los ánimos arriba y estar comunicado permanentemente. Creo que la comunicación en estos momentos es clave para poder seguir avanzando. Más aún cuando estás lejos de tu equipo de trabajo, creo que lo importante es mantener ese acercamiento que sea virtual y a veces decir las cosas por más difíciles que puedan ser, ¿no? Creo que la comunicación efectiva, sincera, transparente, oportuna, es muy valioso en estos tiempos, ¿no? Creo que todos al final vamos a salir sumamente fortalecidos de este proceso y nada, creo que es parte importante no solamente el rol que hace el área de gestión humana, sino todos los equipos que de alguna manera están trabajando por mantener la operatividad de los negocios y las organizaciones, ¿no? Así que nada, muchas gracias por la oportunidad y a seguirnos cuidando. Gracias Carlos, muy amable. Finalmente, Cristian Palma, por favor, algún comentario libre o consejo para nuestro grupo de participantes. Gracias, Javier. La verdad es que estaba haciendo memoria de las catástrofes que en el caso chileno han sido bastante recurrentes y bastante complejas, pero en otros países de la región también del mismo tenor, terremotos. Lamentablemente no somos el único país que los tiene. México los ha enfrentado, Perú los ha enfrentado, otros países de la región también. Pero cada país ha tenido sus propias catástrofes, huracanes, inundaciones. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué diferenciaba esas catástrofes de la actual? Muy probablemente para las áreas operativas y las áreas de apoyo, como el área de recursos humanos, siempre trabajamos para superar esas crisis o esas catástrofes en función de la coyuntura, es decir, pensando en cómo íbamos a operar mientras volvíamos a la normalidad, que era la normalidad de la presencialidad. Hoy por hoy la virtualidad llega, al parecer, para quedarse, porque el contexto tecnológico cambió, porque la situación sanitaria no permite una vuelta a las condiciones originales, básicamente por los temas de congestión laboral. La realidad de muchas empresas es que los espacios al interior de las oficinas, se hacen estrechos para la distancia que uno debiese mantener para efectos de la epidemia que nos enfrenta, y por lo tanto nos obliga a pensar en áreas que van a quedar efectivamente virtualizadas en el mediano y largo plazo, pero como una constante, de manera permanente. Hoy por hoy quizás lo que es más común a muchas de las áreas operativas y de soporte en las instituciones financieras de desarrollo está más radicado en el mundo de las TI. No es raro para los informáticos trabajar desde sus casas, pero sí es raro
para el back office, que no es TI, y es raro, mucho más raro aún, para el front office, que está acostumbrado a atender al cliente de manera presencial. Entonces, un poco cambia el desafío. El desafío hoy día tiene mucho que ver con áreas en donde el tema de la virtualización, el tema del teletrabajo, se hace mucho más difícil, y quizás si uno quisiera dar algún consejo que tenga algún sentido, es aprovechar estos tiempos. Yo hablaba hace un momento atrás de los baches, de los problemas que hemos visto para efectos de operar desde la distancia en el día a día, hacer un balance de eso, en qué áreas ha sido más fácil, en qué áreas ha sido más difícil, porque la cultura no solamente organizacional, también es de los equipos. Los equipos de trabajo que están en determinadas áreas están acostumbrados a trabajar de alguna manera. Tiene que ver con el liderazgo, con capacidades, tiene que ver hasta con temas de piel, de trabajo entre las personas. Y por lo tanto, si hay algo donde yo creo que las áreas de recursos humanos pueden hacer un tremendo aporte, es ayudar, pasando ahora a un área más al liderazgo, en ese balance y en apoyar en lo que sea necesario en métodos, porque métodos de trabajo cambia, es distinto cuando uno está trabajando de lo presencial a lo virtual. Entonces, apoyar con método, con capacitación, como decía Mauricio hace un momento atrás, con apoyar en el discurso, en el contexto, en aquello que le haga sentido al equipo del por qué se va a trabajar de esta otra manera en el largo plazo, y no estamos pensando en volver físicamente a las oficinas con áreas que eventualmente pueden estar pensando que en el corto plazo, en la medida que esta situación se vaya superando, una vez que exista la vacuna, puedan volver físicamente a la oficina, sino que eventualmente, evaluando lo positivo de la gestión de esas áreas, puedan quedar virtualizadas. Y por lo tanto, ahí el gran mensaje es que el liderazgo de las áreas de recursos humanos y la posibilidad que ellas tienen de sumar al resto de los actores, ya como tirando la carreta, por decirlo de alguna manera, pueda facilitar esta transición hacia el mundo de la virtualidad de áreas que son o que no han sido ni en las catástrofes anteriores ni en la historia de las organizaciones parte de la cultura del trabajo virtual. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Cristian, y a Daniela, a Mauricio, a Carlos Guillermo por sus muy buenos comentarios y reflexiones. Permítame ahora brevemente hacer un pequeño recuento a modo de conclusiones del seminario. María Fernanda Botti, gerente de Recursos Humanos de Argentina, de Garantizar, nos habló sobre el rol que ha tenido su área para acompañar a los líderes en la gestión de sus equipos, ¿no? Enfocándose principalmente en la salud, el cuidado y la comunicación. Distintas acciones implementaron ellos, enfocadas en personas con riesgo, en apoyar a los repatriados en el exterior, el rol que han tenido las comunicaciones masivas y la tecnología, gracias al buen soporte y equipos de notebooks que ellos tienen, les permitió, digamos, transitar sin mayores dificultades al trabajo remoto. Garantizar, como sabemos, una sociedad de garantías recíproca con distinciones de Best Place to Work, que están bastante posicionadas en el mercado argentino en el tema de garantías. Han desarrollado un plan de trabajo anímico de manera grupal y virtual, lo cual les ha favorecido enfrentar las situaciones adversas en los equipos, y también combinado con programas lúdicos. En la nueva normalidad, nos comentaba María Fernanda Botti, que están pensando en un retorno gradual, pero advirtió con medidas extremas de seguridad e higiene, respetando todas las disposiciones de las autoridades sanitarias. Destacó que la prioridad será la salud de colaboradores y familias y el trabajo de modalidad de home office en los equipos operativos. Carlos Guillermo Rojas, gerente de gestión humana de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú,
se refirió a los distintos beneficios del home office. Hizo un recuento de todos los beneficios que se comentaban antes de la pandemia. Algunos son, digamos, se han cumplido ya a la luz o en contraste a este escenario de pandemia, algunos otros no tanto, ¿no? Graficó, digamos, el escenario actual de las personas en un bote, ¿no? Estábamos acostumbrados a la estabilidad, al confort, a los horarios de trabajo bien planificados. Sin embargo, la pandemia nos generó todo un cambio, una concentración de labores en casa, no solo de los trabajadores, digamos, de oficina, sino de sus ocupantes, estudiantes de colegio y universidades, ¿no? Entonces, por un lado, si bien hubo cierta satisfacción inicial, luego se generó algún tipo de inconvenientes, impaciencia, en fin, distintos aspectos que él mencionó. El impacto ha sido general en la economía, a nivel laboral, social y el entorno familiar. Habló también de los paradigmas del home office, citó algunas encuestas de Ernst & Young sobre lo que experimentaban los directorios de las empresas y que eran básicamente ansiedad e incertidumbre. Aludió también a los temas de organización en entorno multigeneracional, en la cual los jóvenes se estaban adaptando mejor a este escenario. Hizo distinción también entre teletrabajo y home office, enfocándolo en la situación de Perú. Habló también del rol de recursos humanos estratégico y cómo adaptarse a esta situación difícil, ¿no? La idea era combinar y tratar de ser muy selectivos en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, de modo tal de cumplir bien con nuestros horarios. Finalmente también aludió a las acciones de la propia superintendencia, a una acción bastante activa en programas para la salud emocional, desarrollo de webinars, transmisión de videos, información, que son importantes en esta coyuntura, ¿no? Finalmente se refirió al tema de recursos humanos como gestores. Hay que ser flexibles, inspiradores, transmitir aliento, empatía, comunicación efectiva. En fin, y algo que me agradó bastante fue su mensaje, el cual dice textualmente: no podemos volver a la normalidad, porque lo normal era exactamente el problema. Necesitamos volver mejores, menos egoístas, más solidarios, más humanos. Excelente término que nos comentó Mauricio. Daniela Gurrea, directora general de GenWorld México, se refirió al tema de transformación digital. Es algo fundamental en las organizaciones, no podemos escapar a ello. Más bien eso logra un mejor desempeño y el logro de los objetivos de nuestras entidades. La transformación ayuda al desarrollo económico, a atender a los sectores más vulnerables de las sociedades. Puntualizó que el cliente debe estar en el centro de la transformación digital y que la transformación digital precisa del talento humano. Los líderes, señaló, deben estar comprometidos con la transformación digital para que ésta pueda evolucionar en la organización, de lo contrario será difícil. Citó las áreas claves de la transformación digital en términos del modelo de negocio, la experiencia de usuarios, incorporación a las operaciones de la compañía. Puso el caso de India como un ejemplo de país que es consciente de la relevancia de la tecnología para enfrentar los problemas y el patrocinio que tiene el gobierno en este tema. Nos invitaba constantemente, Daniela, a pensar en los cambios que debemos tener en nuestro caminar diario, a pensar en la tecnología, y algo que me dejó pensando es qué pasaría, y que lo dijo Daniela, qué pasaría si Amazon ingresa en la industria bancaria. Sabemos que es un gigante, Amazon está en distintos negocios, entonces la reflexión que ponía Daniela es a pensar diferente, en invertir en el talento humano y posicionar a los líderes como champions. Cristian Palma, consultor en Banca de Desarrollo de Chile, se refirió a la actividad financiera, a la relación de confianza entre las partes, al desarrollo de las
instituciones financieras que tienen un componente de presencialidad en el front office. Aludió a los espacios en lo comercial, en la tecnología y en la capacidad humana para avanzar y consolidar lo ya logrado en materia de virtualización de back office. Se hace necesario, dijo, avanzar en los requerimientos normativos y regulatorios por parte de la autoridad para la consolidación de la operación virtual del back office. En materia de recursos humanos, dijo, está asociado a esta virtualización y debe ser adecuadamente acompañado en el proceso en términos de transición para el uso de sistemas. Y luego, el día de hoy, Mauricio Aldana, consultor de recursos humanos de Colombia, dijo, la crisis del coronavirus pone a los jefes de talento humano en el centro de atención, ya que forman parte del equipo que confrontan esta crisis, son la primera línea, juegan un rol trascendental en esta crisis. Liderazgo resiliente es la cualidad que debe tener un líder en estos momentos de crisis para recuperar la competitividad y más aún los gerentes de talento humano. Los buenos jefes de talento humano pueden aprovechar la crisis para reconfigurar el flujo de trabajo en la compañía en vez de reducir la nómina indiscriminadamente. Algunos trabajadores que parecen excedentes pueden ser reubicados o capacitados. Si no logras tener una estrategia correcta, todos los demás están en riesgo. Finalmente, ya todos hemos escuchado los interesantes aportes de cada uno de nuestros expositores sobre las preguntas planteadas en la mesa redonda y creo nos llevamos una muy buena información, distintos enfoques, perspectivas. Creo que hemos logrado unas buenas conclusiones. Antes de finalizar, quisiera ceder el uso de la palabra al secretario general de ALIDE, el señor Edgardo Álvarez, para que nos ofrezca unas palabras. Gracias, Javier. Primero, quiero empezar agradeciendo a los distinguidos expositores presentes, a Daniela Burrea de Genworth, México, Carlos Guillermo Rojas, de la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú, y a los consultores internacionales y amigos, Cristian Palma de Chile y Mauricio Aldana de Colombia. Y sobre todo, a todos ustedes que con su participación han enriquecido este importante ciclo de conferencias. Estos 4 días, nuestros panelistas, como bien ha señalado en esta sucinta y muy preciso resumen, Javier, nos han compartido su valiosa experiencia. Hemos podido conocer cómo sus organizaciones están enfrentando esta pandemia y, sobre todo, absolver consultas que seguramente serán implementadas en nuestras organizaciones. Ahora, en ALIDE, conscientes, y lo destaco, de la importancia estratégica que ya ustedes han destacado y que vuelvo a remarcar, que tienen las áreas de gestión de talento humano, que fue señalada por Mauricio en su presentación también, quiero comprometerlos, y sobre todo a Javier, para que el próximo año podamos tener un encuentro, ya un encuentro grande, más grande, esperamos del tipo presencial, con todas las áreas de recursos humanos de la banca de desarrollo de las entidades miembros de ALIDE. En esta reunión queremos que nuestras instituciones puedan compartir sus experiencias, cómo enfrentan sus retos, cómo atraen el talento y sobre todo cómo lo retienen, teniendo en cuenta las naturales limitaciones que todos conocemos que puedan tener nuestras instituciones para competir por talento en un mercado cada vez más competitivo. Sin más que agregar, les agradezco nuevamente y les deseo un sano y feliz fin de semana. Gracias a todos. Espero verlos el próximo año en nuestra reunión anual, en nuestra primera reunión anual de Banca de Desarrollo de Gestión de Talento Humano. Gracias. Gracias, Edgardo, por tus palabras. De mi parte también sumarme a los saludos, al agradecimiento. Ha sido jornadas intensas, de valiosa información, gracias a nuestros expositores que han compartido distintos conceptos, experiencias, a nuestros participantes que confiaron en ALIDE, confiaron en este evento y estuvieron muy cerca de todas las jornadas realizadas. Creo que el seminario nos abre ventanas de oportunidad para profundizar ya lo interno en sus áreas de recursos humanos, a repensar nuestra gestión, avanzar en implementación de medidas necesarias para poner más valor
en nuestros equipos y en nuestras instituciones. Les compartiremos también las grabaciones de las conferencias que hemos tenido esta semana. En breve les enviaremos también un formato de evaluación, porque el feedback que ustedes nos señalen es muy importante para nosotros mejorar continuamente. Igualmente, en el transcurso de la próxima semana les enviaremos sus certificados de participación y siempre atentos, siempre pendientes de sus mensajes, de mantener, hablábamos de la colaboración, la comunicación de los líderes con los colaboradores. También nosotros nos sumamos a eso. Deseamos tener permanente comunicación con ustedes y seguir con este espíritu de trabajo. De mi parte, gracias, éxitos en sus labores, realmente cumplen una labor muy buena y ánimos para enfrentar este escenario. Creo que todos van a lograr superar y lograr los objetivos. Un gran abrazo a la distancia y el bienestar y la salud para todos ustedes y sus familias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.